Hoy vamos más allá del brillo de la fama para contar la historia real de Sebastián Rulli. Detrás de su sonrisa carismática existía un dolor silencioso, un grave problema de salud que casi lo alejó para siempre de las pantallas. Él, que siempre cautivó al público con su talento y presencia, enfrentó momentos de profunda soledad, hambre y noches frías lejos de casa. Pero tal vez lo más difícil fue lidiar con todo esto en silencio hasta que su esposa, al ver su sufrimiento de cerca, confirmó el diagnóstico que tanto temía. Es una historia conmovedora, marcada por la superación y el coraje. Y ahora conocerás el lado más humano de Sebastián Rulli, aquel que pocas personas han tenido la oportunidad de ver. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nada sobre esto. Vamos a empezar. El 6 de julio de 1975, Buenos Aires recibió el nacimiento de Sebastián Óscar Rulli, un niño de ojos verdes brillantes que parecía llevar la luz del sol. Hijo de una familia de clase media. Creció en un barrio tranquilo donde las calles estaban llenas de chicos jugando y el aroma a pan fresco flotaba en el aire. Su padre, Óscar, pasaba largas horas en una oficina mientras su madre Clara cuidaba el hogar con cariño, manteniendo la casa siempre llena de vida. La familia vivía con sencillez, pero nunca faltaba amor. La casa de los Rulli era modesta con paredes cubiertas de fotos antiguas y un televisor en blanco y negro que reunía a todos por las noches. Sebastián compartía cuarto con su hermano mayor Martín y juntos pasaban horas inventando historias o escuchando música en la radio. Desde pequeño destacaba. Sus maestras comentaban sobre su sonrisa cautivadora y las vecinas no podían evitar elogiar sus ojos, que recordaban las raíces europeas de la familia. Este chico llegará lejos, decía doña Rosa, la dueña del almacén de la esquina, mientras le regalaba caramelos. La infancia de Sebastián estaba llena de aventuras simples. Corría por el barrio, jugaba al fútbol con amigos y soñaba con el futuro. Pero había algo especial en él. A los 10 años ya brillaba en las presentaciones escolares, recitando poemas con una naturalidad que encantaba. La gente se detenía a escuchar y él sentía un calor en el pecho, como si supiera que pertenecía a los escenarios. Fue entonces cuando empezó a interesarse por el mundo del entretenimiento, fascinado por las telenovelas que su madre veía en la tele. A los 15 años, Sebastián decidió que quería más. Quería explorar el mundo, conocer gente, vivir historias. Para eso comenzó a trabajar como repartidor en una panadería del barrio. Se levantaba antes de que saliera el sol, pedaleando por las frías calles de Buenos Aires con una canasta llena de panes calientes. El dinero que ganaba era poco, pero lo guardaba con cuidado, soñando con el día en que podría convertir su pasión en profesión. Algún día estaré en esa pantalla, decía señalando el televisor mientras su madre sonreía orgullosa. La vida, sin embargo, no siempre era fácil. La familia enfrentaba dificultades económicas y Sebastián veía el esfuerzo de sus padres para mantener todo en orden. Eso lo marcó profundamente, enseñándole el valor del trabajo y la perseverancia. Sabía que para cumplir sus sueños tendría que luchar y con esa determinación dio sus primeros pasos hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Mientras pedaleaba por las calles, con el viento en la cara y el corazón acelerado, Sebastián sentía que algo grande lo esperaba. No sabía qué era, pero una voz dentro de él le decía que siguiera. Y sin que nadie lo imaginara, el destino ya estaba trazando un camino que lo llevaría mucho más allá de las calles de Buenos Aires. En 1991, con 16 años, la vida de Sebastián Rulli dio un giro inesperado. Mientras repartía panes en su bicicleta por las calles de Buenos Aires, un hombre lo detuvo. Era Diego Morales, un cazatalentos de una pequeña agencia de modelos.
Tus ojos y tu presencia son únicos, le dijo Diego entregándole una tarjeta. La agencia buscaba rostros nuevos y Sebastián parecía perfecto. El chico llegó a casa con el corazón acelerado, sosteniendo la tarjeta como si fuera un tesoro. Por primera vez sintió que su sueño podía ser real, pero no todos en casa compartían su entusiasmo. Su padre, Óscar, frunció el ceño al escuchar la propuesta. El mundo del espectáculo es inestable, lleno de promesas vacías, dijo, preocupado por el futuro de su hijo. Quería que Sebastián estudiara algo seguro como contabilidad. Clara, su madre, veía las cosas de otra manera. Ella notaba el brillo en los ojos de su hijo cada vez que hablaba de actuar o modelar. Déjalo intentarlo, Óscar, suplicaba. Ese brillo no se puede ignorar. Las discusiones en la mesa se volvieron frecuentes con Óscar defendiendo la tradición y Clara apoyando los sueños de Sebastián. El mayor obstáculo era el dinero. La agencia pedía un book fotográfico profesional, pero el costo era inalcanzable para los Rulli. Sin desanimarse, Sebastián decidió improvisar. Con la ayuda de Martín, su hermano, transformaron el patio trasero en un estudio casero. Colgaron sábanas blancas como fondo, usaron una cámara prestada y aprovecharon la luz del sol. Clara se encargó del maquillaje mientras Martín hacía de fotógrafo. Las fotos no eran perfectas, pero capturaban la esencia de Sebastián, su sonrisa cálida y sus ojos que parecían contar historias. A pesar de las limitaciones, Diego quedó impresionado con las fotos. Hay algo especial en ti, dijo y lo invitó a una prueba en la agencia. Sebastián se preparó con lo que tenía, una camisa planchada por su madre y un par de jeans gastados. En la prueba, su naturalidad conquistó a todos. Caminaba con confianza, como si hubiera nacido para estar frente a las cámaras. Ese día recibió su primera oferta, un trabajo como modelo para un catálogo local. No era mucho, pero para él era el comienzo. Las tensiones en casa no desaparecieron. Óscar seguía desconfiado, temiendo que su hijo abandonara los estudios. Pero Sebastián estaba decidido. Trabajaba en la panadería de madrugada, asistía a clases y en cada momento libre soñaba con el futuro. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Mientras guardaba el dinero de su primer trabajo, planeaba sus próximos pasos. La ciudad de Buenos Aires, con sus luces y oportunidades, parecía llamarlo. Y aunque aún no lo sabía, cada pequeño esfuerzo lo acercaba a un destino que cambiaría su vida para siempre. A los 23 años, en 1998, Sebastián Rulli tomó la decisión más valiente de su vida, dejar Buenos Aires para perseguir su carrera de modelo en Europa. Una agencia en Milán, Italia, le ofreció una oportunidad tras verlo en un catálogo argentino. Era el momento de arriesgarlo todo. Con el corazón lleno de sueños y una maleta con lo esencial, compró un pasaje de ida. No había vuelta atrás. Sabía que para triunfar debía cruzar el océano y enfrentar lo desconocido. La despedida fue dolorosa. En la casa de los Rulli, el aire estaba cargado de emociones. Clara doblaba las camisas de Sebastián con lágrimas en los ojos, colocando cada prenda en la maleta como si quisiera guardar su amor en ellas. Óscar, siempre reservado, disimulaba su emoción organizando papeles que no necesitaba. En un momento de silencio, le dio un abrazo fuerte, sin palabras, pero con todo el orgullo que no podía expresar. Antes de cerrar la maleta, Clara deslizó un rosario y una foto de la familia en el bolsillo de su abrigo. Llévanos contigo, hijo, susurró. La última cena en familia fue un asado tradicional argentino. El aroma de la carne en la parrilla llenaba el patio mezclado con risas y recuerdos. Martín, su hermano, bromeaba para aligerar el ambiente, pero todos sabían que el sabor de esa comida llevaría para siempre el gusto de la despedida.
Al final, brindaron con vino tinto, deseándole a Sebastián fuerza para lo que vendría. Sus amigos del barrio también pasaron a despedirse, dejando cartas escritas a mano. Prometieron escribirse cada semana en una época sin WhatsApp ni redes sociales, cuando las palabras en papel eran la única conexión. El día de la partida, el aeropuerto estaba abarrotado. Sebastián, con su abrigo azul y la maleta al lado, sentía el peso del momento. Cuando llegó la hora de embarcar, abrazó a su familia rápidamente. Si me quedo más, no me voy, pensó con el corazón dividido entre el amor por su hogar y la llamada de sus sueños. Clara sollozó y Óscar por primera vez dejó caer una lágrima. Martín le dio una palmada en el hombro. Rompe todo, hermano, dijo con una sonrisa. En el avión, Sebastián miró por la ventana mientras Buenos Aires se hacía pequeña. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas y él sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que Milán sería un mundo nuevo, lleno de desafíos, pero también sabía que llevaba consigo el amor de su familia, el rosario en su bolsillo y un sueño más grande que cualquier vista aérea. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, cerró los ojos y visualizó su futuro. Escenarios, cámaras, historias por contar. El camino apenas comenzaba y algo le decía que lo mejor estaba por venir. En 1998, Milán recibió a Sebastián Rui con un frío que calaba los huesos. Su nuevo hogar era un cuarto minúsculo en un edificio viejo con paredes llenas de moho y un baño compartido que olía a humedad. El invierno llegó sin piedad y el pequeño calentador de su habitación no funcionaba. Dormía con toda la ropa que tenía, envuelto en una manta fina, temblando bajo las sombras de sus sueños. La comida era otro desafío. Vivía a base de pasta, pan duro y huevos, comprados con los pocos euros que ganaba en trabajos esporádicos de modelo. Aunque el hambre apretaba, su orgullo le impedía pedir ayuda a su familia en Buenos Aires. Cada semana escribía cartas a casa. Todo está bien, mamá, mentía, describiendo una vida que no existía. No quería preocupar a Clara ni darle la razón a Óscar, pero la realidad era dura. En 1999 se mudó a París compartiendo un apartamento con modelos de todo el mundo. El idioma era una barrera. Cada uno hablaba su lengua y las conversaciones eran un caos de gestos y palabras sueltas. Decidido a no quedarse atrás, Sebastián compraba libros usados en mercadillos y estudiaba francés por las noches con un diccionario gastado como único guía. Luego vino Madrid, donde enfrentó un nuevo reto: neutralizar su acento argentino. Los directores de casting eran implacables. Habla como español, le decían, como si su identidad fuera un defecto. Las humillaciones eran constantes. Pasaba horas en filas interminables, haciendo hasta 10 pruebas al día, solo para escuchar un no tras otro. Sus zapatos, tremendados con cola y pedazos de cartón, apenas resistían las caminatas. Pero no se rendía. En su bolsillo llevaba la foto de su familia, ya desgastada de tanto tocarla, y el rosario de Clara que apretaba en los momentos más oscuros. La nostalgia era su compañera fiel. Pensaba en los asados en el patio, en las risas de Martín, en el abrazo de su madre. Hubo noches en que calculó el precio de un pasaje de vuelta tentado a abandonar todo. Una vez, sentado en un banco en Madrid, con el estómago vacío y los pies congelados, estuvo a punto de rendirse, pero algo en su interior, ese brillo que Clara siempre vio, lo hacía seguir. Cada rechazo, cada puerta cerrada era un desafío más. Sebastián sabía que el éxito no llegaba fácil. Trabajaba de día, estudiaba de noche y guardaba cada centavo para sobrevivir. Las luces de las grandes ciudades europeas que tanto había soñado ahora eran solo un fondo para su lucha. Pero en cada paso, en cada prueba, sentía que estaba más cerca. El destino, aunque cruel,
Parecía guardarle algo grande. Y mientras apretaba la foto de su familia, prometía a sí mismo que no regresaría a casa sin hacer realidad sus sueños. En el año 2000, tras 2 años de lucha en Europa, la suerte de Sebastián Rui comenzó a cambiar. Una tarde en Milán, mientras caminaba hacia otra prueba de casting, un representante de una prestigiosa agencia lo detuvo. «Tu presencia es única», le dijo invitándolo a una reunión. La agencia, una de las más importantes de la ciudad, vio en él un potencial especial. Sus ojos verdes, su carisma natural y su historia de perseverancia los conquistaron. Por primera vez, Sebastián sintió que el mundo empezaba a abrirle las puertas. Poco después llegó su gran oportunidad, una campaña para una conocida marca de jeans. El trabajo lo llevó a un estudio profesional con luces brillantes y un equipo que lo trataba como estrella. Durante la sesión de fotos, Sebastián se movía con confianza, como si hubiera nacido para estar frente a la cámara. Cuando vio su rostro en los primeros anuncios, sintió un nudo en la garganta. Todo el hambre, el frío y los rechazos habían valido la pena. Ese momento marcó el inicio de su ascenso. Con el dinero del trabajo, Sebastián conquistó algo más que éxito, dignidad. Finalmente pudo alquilar un pequeño cuarto solo para él, sin moho en las paredes ni baños compartidos. Era modesto, pero suyo. Por primera vez en años durmió en una cama cómoda, sin preocuparse por el frío. Al decorar el espacio, colgó la foto de su familia junto al rosario de Clara, recordando de dónde venía. Esas noches de soledad, mirando las luces de Milán desde su ventana, le dieron tiempo para reflexionar sobre su viaje. Los años de lucha habían sido brutales, pero fundamentales. La fome le enseñó a valorar cada conquista, por pequeña que fuera. El frío le mostró la importancia del calor humano, de las cartas de su madre y las bromas de Martín. La soledad, aunque dolorosa, fue necesaria para encontrarse a sí mismo. En Europa, lejos de todo lo conocido, descubrió su fuerza interior. Cada rechazo lo hizo más resiliente, cada paso en falso más sabio. Esas lecciones grabadas en su alma lo prepararon para lo que vendría. Sebastián sabía que este era solo el comienzo. El éxito como modelo le abrió puertas, pero su sueño iba más allá. Quería actuar, contar historias, emocionar a las personas. Mientras guardaba el dinero de la campaña, planeaba su próximo movimiento. Las luces de Milán, que una vez parecieron tan distantes, ahora brillaban para él. Pero en su corazón seguía siendo el chico de Buenos Aires, con un rosario en el bolsillo y un fuego que no se apagaba. El camino aún era largo y algo le decía que el destino le reservaba desafíos y triunfos aún mayores. En 2000, tras su éxito como modelo en Milán, Sebastián Rui recibió un convite inesperado, un trabajo de 3 meses en la Ciudad de México para una campaña publicitaria. Aceptó sin imaginar que ese viaje cambiaría su vida. Al llegar, la capital mexicana lo envolvió con sus colores vibrantes, el aroma de tacos al pastor y los sonidos de mariachis en las plazas. Era un mundo distinto al de Europa. El bullicio, la calidez de la gente y los sabores intensos lo sorprendieron. México era un torbellino de vida y Sebastián sintió que pertenecía a él. Adaptarse no fue fácil. Tras años en Europa, su español con acento argentino chocaba con las expresiones mexicanas. Palabras como orale o chido lo hacían tropezar, pero aprendía rápido, escuchando a los vendedores en los mercados y charlando con los nuevos amigos. Durante una sesión de fotos, el fotógrafo le pidió que mostrara diferentes emociones: alegría, tristeza, enojo. Sebastián, usando recuerdos de su infancia en Buenos Aires y las noches solitarias en Europa, se transformó frente a la cámara.
Su naturalidad dejó a todos en silencio. Ese día, Ernesto Díaz, un director de televisión, estaba en el set. Observó cómo Sebastián pasaba de una emoción a otra con una facilidad que no se enseñaba. Al terminar la sesión se acercó. ¿Alguna vez has pensado en actuar?, le preguntó. Sebastián, sorprendido, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Siempre había soñado con actuar, pero nunca lo vio tan cerca. Ernesto no dudó. Quiero que hagas una prueba para un proyecto. Era el momento que había esperado sin saberlo. La primera audición fue para un papel pequeño de solo 3 líneas en una telenovela. Nervioso, Sebastián llegó a los estudios de Televisa con el corazón acelerado. La sala estaba llena de actores experimentados y él, un modelo sin formación, se sentía fuera de lugar. Pero cuando entró, el nerviosismo se convirtió en energía. En la prueba le pidieron improvisar una escena. Usó el dolor de dejar Buenos Aires y la fuerza que encontró en Europa para dar vida al personaje. Su actuación, cruda y genuina, dejó a los productores impresionados. El resultado fue más grande de lo que esperaba. No solo le dieron el papel, sino que le ofrecieron algo inesperado: estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa, la escuela de actores de la cadena. Era una oportunidad para aprender, crecer y construir una carrera como actor. Sebastián aceptó sin dudar, sabiendo que este era el punto de inflexión que tanto había buscado. Mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, con el rosario de Clara en el bolsillo, sintió que el destino finalmente lo guiaba. México no era solo un lugar, era el comienzo de algo mucho mayor. Lo que comenzó como un trabajo de 3 meses en México en 2000 se convirtió en algo más. Los 3 meses se extendieron a 6, luego a 1 año y pronto Sebastián Rui supo que la Ciudad de México sería su hogar permanente. Su ingreso al Centro de Educación Artística de Televisa marcó un nuevo capítulo. Decidido convertirse en actor, se entregó con una dedicación casi obsesiva. Cada día era una oportunidad para aprender y no dejaba pasar ni un segundo. Sebastián invirtió todo el dinero que ganó como modelo en su formación. Pagaba clases particulares de actuación, dicción y movimiento, además de los cursos en Televisa. Transformó su pequeño apartamento en un estudio de aprendizaje. Las paredes estaban cubiertas de notas con técnicas de interpretación, frases de directores y citas de actores famosos. Cada rincón reflejaba su compromiso. Por las noches, agotado, repasaba sus apuntes bajo la luz de una lámpara, soñando con el día en que conquistaría los escenarios. Para mejorar, convirtió la ciudad en su laboratorio. Caminaba por las calles, observando a los vendedores, los músicos, las familias. Estudiaba sus gestos, sus tonos de voz, sus emociones y los recreaba frente al espejo. Pero no todo era inspiración, también enfrentó prejuicios. Muchos lo veían como el modelo bonito que no sabe actuar. Algunos directores ni siquiera le daban la oportunidad de hacer pruebas, descartándolo por su apariencia. Es solo una cara bonita, decían, sin imaginar la fuerza que llevaba dentro. Sebastián no se dejó intimidar. Su determinación era férrea. En cada clase se sentaba en la primera fila con un cuaderno lleno de anotaciones. Mientras otros descansaban, él estudiaba. Su rutina era extrema. Dormía apenas 4 horas al día, tomaba 3 cursos simultáneamente y asistió a 15 talleres diferentes en un año. Cada workshop era una chance de demostrar su valor. Aprendió a controlar su voz, a transmitir emociones crudas y a construir personajes complejos. Su esfuerzo comenzó a rendir frutos cuando los profesores notaron su progreso. Aún así, las puertas no se abrían fácilmente. Cada audición era una batalla contra el rechazo y los estereotipos. Pero Sebastián seguía adelante con el rosario de Clara en el bolsillo y la foto de su familia como recordatorio de su origen.
Sabía que no podía rendirse. México le había dado una oportunidad y él estaba decidido a aprovecharla. Mientras caminaba por los pasillos de Televisa, escuchando los ecos de los ensayos, sentía que estaba cerca de algo grande. El camino era duro, pero cada paso lo acercaba a su sueño de ser un actor reconocido, no por su rostro, sino por su talento. En 2007, mientras grababa la telenovela Pasión en México, Sebastián Rui enfrentó el mayor desafío de su vida. Todo comenzó con dolores en la columna que aparecían durante las largas jornadas de filmación. Al principio los ignoró, tomaba analgésicos, apretaba los dientes y seguía adelante. Creía que era solo cansancio, pero el dolor no cedía. Las escenas de acción, las horas montando a caballo y el peso de los trajes de época agravaban su estado. Cada día era una batalla, pero se negaba a parar. Su carrera estaba en ascenso y no podía permitirse mostrar debilidad. Una mañana todo cambió. Sebastián despertó en su apartamento y no pudo levantarse de la cama. El dolor era insoportable, como si un cuchillo atravesara su espalda. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El pánico lo invadió. Llamó a un amigo, quien lo llevó de urgencia al hospital. Tras horas de exámenes, el diagnóstico llegó como un golpe, una hernia discal severa que comprimía los nervios. Sin una cirugía de emergencia, corría el riesgo de quedar paralizado. La noticia lo devastó. No solo temía por su salud, sino por su carrera. Y si nunca más podía actuar. En el hospital las noches eran un tormento. Solo en la oscuridad dejaba salir las lágrimas que escondía de los médicos y las visitas. El miedo lo consumía. Había luchado tanto para llegar donde estaba, desde las calles de Buenos Aires hasta los estudios de Televisa. Perderlo todo ahora parecía una crueldad del destino. Pensaba en su madre, en el rosario que aún llevaba consigo y se preguntaba si tendría la fuerza para seguir. La cirugía, una operación de 8 horas, fue una lucha por su vida y su futuro. Mientras lo preparaban, Sebastián solo tenía una pregunta en la mente. Cuando despertó, con el cuerpo débil y la mente nublada, miró al médico y susurró, ¿podré volver a actuar? La respuesta no fue sencilla. Depende de ti y de tu dedicación, dijo el doctor. No había garantías, solo una posibilidad que requería esfuerzo y fe. Sebastián se aferró a esas palabras. Aunque el camino de recuperación sería largo y doloroso, algo en su interior se encendió. No estaba listo para rendirse. Mientras miraba el techo del hospital, con el sonido de los monitores de fondo, prometió a sí mismo que lucharía. México, los escenarios, las luces, todo lo que amaba aún lo esperaba. El destino lo había puesto a prueba antes y siempre había encontrado una manera de salir adelante. Esta vez no sería diferente. En 2008, tras superar su crisis de salud, Sebastián Rui vivía un sueño. Su boda con Cecilia Gallardo, una carismática presentadora de televisión, fue el evento del año en México. Él, el galán de las telenovelas y ella, una estrella de los programas matutinos, parecían la pareja perfecta. Las revistas llenaban páginas con fotos de la ceremonia, un día lleno de flores blancas y promesas eternas. Para el público era un cuento de hadas, para Sebastián el comienzo de una nueva etapa. Los primeros meses fueron mágicos. La pareja se mudó a una casa en las afueras de la Ciudad de México con un jardín donde pasaban los domingos en la veranda tomando café y planeando el futuro. En 2010, la llegada de su hijo Santiago trajo una alegría inmensa. Nació en un soleado día de primavera y Sebastián, al sostenerlo por primera vez, sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. La casa se llenó de risas y pañales y por un momento todo parecía perfecto, pero las grietas comenzaron a aparecer. Las carreras de ambos exigían demasiado.
Sebastián pasaba largas horas en los sets de grabación mientras Cecilia corría entrevistas y eventos. El tiempo juntos se reducía y el cansancio empezó a pesar. Las discusiones, al principio esporádicas, se volvieron frecuentes. Un plato sin lavar, una llamada perdida, un día sin hablar. Cosas pequeñas se convertían en grandes peleas. Intentaban resolverlas recordando el amor que los unió, pero la rutina los atrapaba. La fama, que una vez los elevó, se convirtió en un enemigo. La prensa seguía cada paso de la pareja, publicando rumores y fotos robadas. La exposición constante agotaba a Cecilia mientras Sebastián lidiaba con la presión de mantenerse en la cima. Las noches que antes pasaban hablando ahora las ocupaban el silencio o las discusiones. Santiago era el único puente que los mantenía conectados, pero incluso su amor por él no bastaba para cerrar la brecha que crecía. Sebastián se preguntaba dónde se había perdido el cuento de hadas. Miraba el rosario de Clara, aún en su mesita de noche, y pensaba en las promesas que había hecho. Quería salvar su matrimonio, pero el peso de la realidad era abrumador. Mientras caminaba por los pasillos de Televisa, con el eco de los ensayos de fondo, sentía que su vida personal se desmoronaba. El hombre que había conquistado tantas batallas ahora enfrentaba una que no sabía cómo ganar. Pero algo en su interior le decía que incluso en la oscuridad siempre había un camino hacia adelante. En 2011, el cuento de hadas de Sebastián Rui y Cecilia Gallardo llegó a su fin. El anuncio del divorcio fue un golpe doloroso, amplificado por la prensa que convirtió cada detalle en titulares sensacionalistas. Las revistas que antes celebraban su amor, ahora publicaban rumores y especulaciones. Sebastián, acostumbrado a enfrentar cámaras con una sonrisa, cayó en una depresión profunda. Por primera vez no podía fingir alegría ni siquiera en los sets de grabación. Me sentía un fracaso total, confesaba en silencio, mirando el techo de su nuevo apartamento. El lugar donde ahora vivía era un recordatorio constante de lo que había perdido. Juguetes de Santiago, regalos de boda y fotos olvidadas llenaban las cajas. Cada objeto traía memorias que cortaban como cuchillos, pero lo que más le dolía era estar lejos de su hijo. La batalla por la custodia comenzó poco después del divorcio y no fue fácil. Cecilia y él tenían visiones diferentes sobre cómo criar a Santiago y los tribunales se convirtieron en un campo de guerra. La prensa no ayudaba, publicando acusaciones injustas que lo tildaban de padre ausente. Esas palabras lo herían porque nada estaba más lejos de la verdad. Sebastián luchó con todo lo que tenía. Pasó años en batallas legales, enfrentando noches sin dormir y titulares crueles. Para protegerse y demostrar su compromiso, llevaba un diario obsesivo. Anotaba cada llamada, cada visita, cada intento de estar presente para Santiago. Guardaba los dibujos que su hijo le hacía, aunque fueran solo garabatos, como si fueran tesoros. Reorganizó su agenda, dejando siempre espacio para cualquier oportunidad de estar con él, incluso si significaba cancelar compromisos importantes. El peso de la lucha lo agotaba. Había noches en que, sentado en su apartamento vacío, apretaba el rosario de Clara y se preguntaba si alguna vez recuperaría la paz. Pero el amor por Santiago lo mantenía en pie. No era solo una batalla legal, era una promesa de ser el padre que su hijo merecía. Mientras caminaba por los pasillos de Televisa con guiones en la mano, su mente estaba en otro lugar, en los momentos que aún esperaba compartir con Santiago. La vida lo había puesto a prueba antes y siempre había encontrado una salida. Ahora, más que nunca, necesitaba creer que el destino le daría una oportunidad de sanar y reconstruir. En 2012, tras el doloroso divorcio y la batalla por la custodia, Sebastián Rui tocó fondo. La depresión lo había atrapado y el hombre que siempre enfrentó las cámaras con una sonrisa ya no reconocía su reflejo.
Decidió dar un paso valiente, buscar ayuda profesional. En una cultura latina donde los hombres suelen ocultar sus emociones, empezar terapia fue romper un tabú. Cada sesión era un desafío, pero también un alivio. Hablar de su culpa, su ira y su tristeza le permitió empezar a sanar. En terapia, Sebastián aprendió a soltar el peso que cargaba. Descubrió que ser un padre divorciado no lo hacía menos padre. Su amor por Santiago seguía intacto y los momentos que compartían, aunque menos frecuentes, eran valiosos. Aprendió a transformar el dolor en una herramienta. Las experiencias que lo quebraron, pensó, algún día serían lecciones para guiar a su hijo. Cada herida se convertía en una forma de entender mejor la vida y de ser un ejemplo de resiliencia. Con el tiempo, Sebastián decidió usar su voz para algo más grande. Comenzó a hablar abiertamente sobre la salud mental masculina, un tema poco discutido. Entrevistas y redes sociales compartía su historia sin filtros. No soy perfecto, decía, pero buscar ayuda me salvó. Sus palabras resonaron, rompiendo estigmas y animando a otros hombres a dar el mismo paso. Lo que comenzó como una lucha personal se convirtió en una misión. Mostrar que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza. Su honestidad tocó a sus fans. En las calles de México, en cartas y mensajes, le agradecían por mostrar un lado humano. No era solo el galán de telenovelas, era alguien que como ellos se enfrentaba a tormentas. Esta conexión no cambió. Mientras leía los mensajes con el rosario de Clara en la mano, sentía que su dolor tenía un propósito. La terapia no solo lo ayudó a reconstruirse, sino que le dio un nuevo sentido a su vida pública. Sebastián sabía que el camino no terminaba. La paz que buscaba era un trabajo diario, pero ahora tenía herramientas para enfrentarlo. Mientras miraba a Santiago jugar, sonreía con una calma que no sentía hace años. La vida con sus altibajos le había enseñado que siempre había luz al final y él paso a paso estaba listo para seguir adelante, no solo por sí mismo, sino por su hijo y por todos los que veían en él un ejemplo de esperanza. En 2020, el mundo enfrentaba la pandemia de COVID-19 y Sebastián Rui tomó una decisión personal que desató una tormenta: no vacunarse contra el virus. Basado en sus creencias y reflexiones, optó por confiar en su salud y en medidas preventivas como el aislamiento y los cuidados personales. No imaginaba que esta elección tomada en privado se convertiría en un torbellino público que pondría a prueba su carrera y su carácter. Las consecuencias profesionales fueron inmediatas. Algunos proyectos de telenovela se pospusieron y otros fueron cancelados directamente. Los estudios bajo estrictos protocolos sanitarios exigía vacunación para garantizar la seguridad en los sets. Sebastián, fiel a su decisión, enfrentó tensiones en el trabajo. En los sets donde aún participaba se implementaban medidas especiales, pruebas diarias, mascarillas obligatorias y distancia constante. El ambiente era tenso. Algunos colegas lo miraban con preocupación, temiendo riesgos, mientras otros lo apoyaban, respetando su libertad de elección. La división era palpable. La prensa sensacionalista no tardó en convertir su decisión en titulares. Galán antivacunas pone en riesgo a compañeros, decían, sin contexto ni matices. Las redes sociales amplificaron el debate con críticas duras y defensas apasionadas. Sebastián, que siempre había sido abierto con sus fans, sintió el peso de ser juzgado por una elección personal. A pesar de la presión, mantuvo su profesionalismo. Se sometía a pruebas frecuentes, seguía los protocolos al pie de la letra y llegaba a los sets con la misma dedicación de siempre. No quería que su postura afectara a los demás. En medio de la controversia, mostró resiliencia. Fiel a sus convicciones, buscó el diálogo en lugar de la confrontación. En entrevistas explicaba su perspectiva con calma, pidiendo respeto mutuo.
No estoy en contra de nadie, solo sigo lo que creo correcto para mí, decía.